la agenda, Tengo otras actividades con Jesús. Sí, con Jesús. Muchas gracias. A ver. Mañana. Muchas gracias. Voy a dar lectura a un comunicado que preparamos para todos ustedes sobre este caso de Carlos Lomelí Bolaños. En cumplimiento de las superiores instrucciones del presidente de la República, me permito compartir con ustedes una nota con los principales hallazgos, diligencias y elementos surgidos de las investigaciones que esta Secretaría de la Función Pública de la Cuarta Transformación desarrolla sobre la presunta intervención en contrataciones públicas del ciudadano Carlos Lomelí Bolaños, delegado estatal de Jalisco en la Secretaría de Bienestar hasta el viernes 12 de julio. En un inédito ejercicio de rendición de cuentas y sin menoscabo del principio de presunción de inocencia del ciudadano sujeto a investigación, compartimos con los medios de comunicación y la sociedad en general información relevante sobre nuestras investigaciones, no sin antes destacar tres cosas de la mayor relevancia. Primero, el caso que hoy nos convoca deja claro que con el gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador hay un antes y un después en la aplicación de la justicia administrativa y la construcción de la nueva ética pública. Hoy ya no hay cabida para privilegios, para conflictos de interés, ni para el predominio de los intereses privados sobre el superior interés público. Del mismo modo que el presidente Benito Juárez dispuso la separación de la Iglesia y el Estado, hoy el presidente López Obrador dispone y hace realidad la separación del poder político y el poder económico. Segundo, la separación del cargo del ciudadano Carlos Lomelí Bolaños demuestra que la Secretaría de la Función Pública, como el brazo del Gobierno federal, a cargo de la investigación, el control, la vigilancia, la fiscalización y la substanciación de los procedimientos de las posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos, así como de la sanción de estas, cumple con su papel. Los anteriores gobiernos tenían acostumbrados a los ciudadanos a la existencia de instancias a modo que no cuestionaban ni castigaban a quienes hacían negocios a costa de lo público. De hecho, durante los gobiernos de los presidentes Calderón y Peña Nieto, la Secretaría de la Función Pública deambuló administrativamente encapsulada en un transitorio, decretada a desaparecer. Pero por fortuna llegó a tiempo el gobierno de la Cuarta Transformación para rescatarla, relanzarla y restituirla en favor del interés público. Tercero, este gobierno del presidente López Obrador no avanza a costa de quinazos, ajustes de cuentas, persecuciones y encarcelamientos de líderes políticos y sindicales incómodos, sino sobre la base del respeto a la Constitución, el apego al Estado de Derecho y la construcción de nuevas y mejores leyes y normativas que nos permitan avanzar en la ética pública de nuevo signo que exige esta transformación. Precisamente en esta lógica es que se ha aprobado ya desde el 30 de abril pasado en la Cámara de Diputados, primero como minuta de ley y más recientemente el pasado 2 de julio en el Senado de la República, la Ley Federal de Austeridad Republicana, que desde luego está íntimamente relacionada con el caso particular que hoy informamos. El artículo 24 de esta nueva ley, muy próxima a aprobarse en definitiva en la Cámara de Diputados y por lo tanto a publicarse en el Diario Oficial de la Federación, a la letra señala lo siguiente, artículo 24. Para ocupar cualquier empleo, cargo o comisión en algún ente público,
las personas interesadas se verán obligadas a separarse legalmente de los activos o intereses económicos particulares que estén relacionados con la materia o afecten de manera directa el ejercicio de sus responsabilidades públicas y que signifiquen un conflicto de interés conforme a lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Los servidores públicos comprendidos en los grupos jerárquicos de mando superior a que se refiere el manual de percepciones previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Gobierno Federal, que por cualquier motivo se separen de su cargo, no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado, respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público, salvo que hubiesen transcurrido al menos 10 años. Cierro la cita de la Ley Federal Republicana. Y en resumen, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador avanza con la ley en la mano, con el trabajo y la voluntad política de quienes acompañamos su gobierno y conformamos su gabinete, y con la instrucción del propio presidente de una separación precisa y categórica entre la función pública y los intereses particulares. De esta forma, sobre el caso Lomelí Bolaños, informamos lo siguiente. 1. La Secretaría de la Función Pública, a través de su Dirección General de Información e Integración, su Dirección General de Denuncias e Investigaciones, su Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas, su Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial y su Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Interés, tiene en curso no una, sino 7 investigaciones que ya arrojan indicios y datos de posibles conductas irregulares. 2. De esas 7 investigaciones que hoy reportamos, la primera de las cuales se abrió en nuestra Secretaría de la Función Pública desde el 22 de mayo de 2019 y no, como erróneamente han señalado algunos analistas, después de la renuncia del exdelegado, 4 investigaciones se realizan sobre las empresas relacionadas con el ciudadano Carlos Lomelí Bolaños y 3 más se realizan sobre las conductas contrarias a la legalidad, posiblemente atribuibles al investigado, que son sancionables a través de procedimientos administrativos disciplinarios. 3. Las acciones implementadas, diligencias realizadas e información recabada de fuentes oficiales, como la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Unidad de Inteligencia Financiera también de esa Secretaría, la Secretaría de Salud y de las Contralorías estatales de al menos 5 entidades federativas, así como desde luego los elementos e información proveniente de las investigaciones realizadas en las distintas unidades de nuestra Secretaría de la Función Pública, bajo el amparo de nuestras atribuciones previstas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, nos permite señalar que podrían llegar a actualizarse las siguientes conductas previstas para ser sancionadas con base en los artículos, tomen nota, 52, 58, 60 y 61 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 4. Desde el primer momento hemos estado informando periódica y cercanamente al señor presidente del avance de nuestras investigaciones y a través de un oficio fechado el 8 de julio de 2019 y por instrucciones del señor presidente de la República, informamos al licenciado Gabriel García Hernández de nuestras investigaciones y de la necesidad y conveniencia de tomar medidas preventivas para permitir el curso de las investigaciones y diligencias de que, como todo mundo sabe, se encuentran garantizadas por el secreto procesal de forma más clara. 5. Recibimos por ello con beneplácito la carta de renuncia del ciudadano Carlos Lomelí Bolaños y refrendamos nuestro compromiso con llevar nuestras 7 investigaciones hasta las últimas consecuencias y siempre respetando las garantías del debido proceso. Insistimos en que 4 son sobre temas en contrataciones y en relación con empresas vinculadas de una u otra forma con el exfuncionario público investigado. Dijimos desde el principio y hoy repetimos
que en el gobierno del presidente López Obrador no se toleran los conflictos de interés. Quien los tenga no puede ni debe trabajar en el gobierno de la Cuarta Transformación. Pues quedo a sus órdenes, esa es la información y rápidamente, si gusta. Es una verdadera pena que Sepropie haya quitado la imagen de lo que pues es la conferencia mañanera. Estábamos muy pendientes de las preguntas que se le iban a hacer a la secretaria de la Función Pública, Irmeréndira Sandoval. Vamos a pedirle a nuestra compañera Cecilia Vega si puede revisar en nuestra computadora adyacente si existe esta conferencia en otro lado para que podamos ver, porque Vicente Serrano está ahí en primera fila y quería hacerle una pregunta precisamente a la secretaria de la Función Pública, Irmeréndira Sandoval, quien estaba dando un informe sobre esta investigación muy importante a Carlos Lomelí, el delegado en Jalisco, acusado pues de corrupción en este caso terrible, en este caso de las farmacéuticas ahí en ese estado. La secretaria de la Función Pública, en este informe que da a conocer a los medios de comunicación, ahí en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, asegura que pues con Calderón, con Felipe Calderón y con Enrique Peña Nieto, la Función Pública estuvo encapsulada para desaparecer. Era una agencia, una dependencia que no se le tomaba mucho en cuenta. Y da los pormenores sobre este caso. Dice que en esta administración no se permite el conflicto de intereses e incluso, señoras y señores, asegura que el presidente López Obrador dispone, ya hace posible la separación del poder económico y el poder político. Una conferencia mañanera muy interesante, señoras y señores. Quiero preguntarle, hasta el momento dice que nada. Vamos a ver si la página no la página, sino el canal de la Función Pública en YouTube está transmitiendo algo en vivo. Si no, puede ser que en Facebook esté también esta conferencia todavía. En Facebook a veces se siguen, en Gobierno de la República. Desconocemos por qué el Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales corta la transmisión. ¿Por qué la corta? Cuando van a hacer las preguntas los reporteros, le decimos, ahí está Vicente Serrano, Rafael Herrera, muy pendientes de la conferencia mañanera. Teníamos muchísimas preguntas precisamente para el presidente. No tuvimos suerte, no nos dieron la palabra en esta ocasión, pero tenemos más preguntas precisamente para Irmeréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, por este caso tan importante. Un caso importante, se lo voy a decir por qué. El presidente Andrés Manuel López Obrador incluso asegura que es uno de los temas que utiliza la oposición y la prensa fifí, así le llamó, la prensa fifí, para atacarlos, ¿no? De hecho, menciona varios asegúnes, varios escollos con los que lo atacan. Se trata lo de Carlos Lomelí, la renuncia de Carlos Ursúa a la Secretaría de Hacienda, la recesión económica, el aeropuerto en Santa Lucía, pues una serie de situaciones aquí que tenemos interesantes, ¿no? Pidió que ni su gobierno ni el pueblo se enganche, pues están buscando la transformación del país. Sí, cortó Sepropie. Pues permítame entonces seguirle dando los pormenores de la conferencia mañanera, de lo que ocurre ahí en la conferencia mañanera. De todos modos, si llega a tener una pregunta Vicente Serrano, por supuesto que se la estaremos pasando, se la estaremos compartiendo ahí sin ningún problema, para que usted pueda escuchar, pueda ver la pregunta que hizo Vicente. Ahora que pues cierran esta transmisión, es una transmisión muy importante, muy interesante, que verdaderamente necesitamos en esos momentos, ¿no? Vamos a ver si en la Secretaría de la Función Pública, la estamos buscando aquí en tiempo y forma, la Secretaría de la Función Pública tiene algún tipo de video de transmisión en vivo. Desafortunadamente no, en estos momentos le digo cortaron por alguna razón. No se preocupe, nosotros le tenemos los pormenores, tenemos a nuestros corresponsales ahí, están ahí muy pendientes. Y bueno, le decía, la conferencia mañanera, vamos a hacerle un resumen de lo que acaba de ocurrir. El presidente abre esta conferencia mañanera con el quién es quién de los precios, y esto puede resultar tedioso. Sin embargo, es muy interesante con qué abre el presidente. Dice, 7 meses de gobierno y no ha habido gasolinazos. Así lo pone. De hecho, cuestiona, que estamos investigando de quién se trata, cuestiona a un secretario de Hacienda en el sexenio pasado, el sexenio infernal de Enrique Peña Nieto, el que dice que pues este señor
aseguró que los gasolinazos no afectaban tanto porque no muchas personas tenían coche en México. Que vaya a la Ciudad de México este imbécil, bueno, no, o sea, este secretario de Hacienda que teníamos en tiempos de Enrique Peña Nieto, yo me pregunto si se trata o de Luis Videgaray o de José Antonio Meade. Me da la impresión de que fue José Antonio Meade, estamos investigando esa opción. Y bueno, también hay un tema que está siendo extremadamente controvertido. Le preguntan al presidente cuándo va a ir la directora de Notimex, San Juana Martínez, a la conferencia mañanera para que sea rostizada por los corresponsales de La Fuente, porque esa es la realidad, va a ser rostizada. El presidente hasta bromea, dice que hasta se va a sentar, ¿no?, para escucharlo, que va a estar muy bueno ese informe y que va a ser entre jueves y viernes. Esté muy pendiente, ese jueves y viernes va a sacar chispas en la conferencia mañanera. Por supuesto, nosotros aquí en Sin Censura vamos a estar desde muy, muy temprano, desde las 6:50, listos para llevarle el previo a la mañanera y la mañanera en sí. Usted no se preocupe, le repito, aquí en Sin Censura no tiene que andar buscando las transmisiones en el canal de Presidencia, en el canal del presidente. Lo que ellos buscan es dar difusión. Nosotros lo estamos monitoreando y el primer canal que lo empiece a ventilar, el primer canal que empiece a transmitir, aquí lo va a usted tener en Sin Censura. Aquí lo va a tener en el previo de la conferencia mañanera y ya, la conferencia mañanera. Vamos a ver qué pasa ese jueves y viernes. Se ve que va a estar bueno, que va a ser un buen roast, como le dicen aquí en el Gabacho. Van a rostizar a la directora de Notimex, luego de pues una serie de enfrentamientos con la prensa y después de los despidos por los recortes ahí en Notimex. También le preguntan al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre las redadas en Estados Unidos, redadas que ayer vimos. Pues simplemente se llevaron a cabo una serie de protestas. Sí se reportan redadas en San Diego, California, en la ciudad de Nueva York, pero no en gran número. Al parecer se trató simplemente de una forma de asustar. La gente estaba extremadamente asustada. Usted iba a los barrios mexicanos y estaban más solos que nada. Pero aquí en las calles de Chicago, muchas personas sí salieron a marchar, mismos estadounidenses. Por eso es que le digo que no debemos ponernos a pensar en Estados Unidos como un rival. Hay muchísimos estadounidenses, yo podría decir que más de la mitad, que están convencidos de la necesidad que tienen de inmigrantes y por supuesto que tienen un gran respeto por el pueblo mexicano, un gran respeto y admiración por el pueblo mexicano, que nos ven también como sus hermanos. Aquí en Chicago, en las calles de Chicago, cientos de personas marchando contra el ICE, cientos de personas marchando contra las redadas. Bueno, también una situación importante. Sigue el cuestionamiento de la renuncia. Le digo, la prensa fifí, así le llama el presidente Andrés Manuel López Obrador, la prensa fifí sigue con estos cuestionamientos sobre la renuncia de Ursúa, la recesión y etcétera. El presidente llegó con cifras, llegó con los pelos de la burra en la mano, así, les empezó a dar las cifras de lo que se gastaba, más bien de lo que se condonaba en los 2 sexenios anteriores. 400,000 millones de condonaciones en 2 sexenios. 400,000 millones de pesos, ¿se imagina? Se le condonaba, mientras que el ciudadano de a pie, ese sí tenía que pagar el impuesto sobre la renta, mientras los ricos de los ricos no pagaban, pero mire usted, ni nada. De hecho, el presidente dice que se rayaron en 2013. En 2013 se rayan, ¿no? Aún esto está muy, muy interesante. Y bueno, él habla de estas condonaciones al hablar. Al dar a conocer su punto de vista sobre la renuncia de Ursúa, otra vez, ¿no? También le cuestionan sobre esta serie de amparos que enfrenta su administración para que no se lleve a cabo el aeropuerto en Santa Lucía. El presidente dice que tienen un plan B, que eso es muy interesante. Mire usted, una persona como yo, un obsesivo compulsivo diagnosticado, siempre tiene que tener un plan B, un plan C y un plan Z. Todo el alfabeto, esa es la realidad. Como mexicanos hay que tener siempre un plan B, y está bueno que tengamos esto referente a la parte de Santa Lucía. El presidente asegura que lo que le importa a los opositores es el dinero, es el negocio, y que por eso querían construir y saquear en Texcoco. Eso es lo que comenta, ¿no? Y le recuerdo, el presidente da a conocer esto, los que llaman los temas contra su gobierno, ¿no? Lomelí, Ursúa, la recesión económica, el aeropuerto en Santa Lucía, pero que especialmente es eso, ¿no? Lomelí, Ursúa y recesión. Esto es lo que el presidente nos comparte. Mire, esta fue en efecto una conferencia mañanera muy, muy interesante.
vamos a seguir pues aquí comentándole las noticias más importantes. Nuestros compañeros siguen ahí en el Salón de Tesorería de Palacio Nacional. Vamos a tener todos los pormenores. Yo le repito, le voy a una pregunta a nuestros amigos de Sepropie, ¿qué rayecillos pasó? ¿Por qué cierran la conferencia? ¿Qué no importa lo que pregunten los reporteros de La Fuente a la secretaria de la Función Pública, y especialmente en un tema tan candente? Una problemática que el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador plantea como uno de los temas que utiliza la oposición y la prensa fifí para darle en la torre, para buscar pegarle, para golpearle. Y bueno, pues permítame seguirle compartiendo las noticias más importantes antes de que vayamos ya a la transmisión en sí, a la transmisión en forma de Sin Censura con Vicente Serrano. Le comentaba hace unos momentos que fue también un fin de semana muy interesante, esto tras la renuncia de Carlos Lomelí y la investigación que le realiza la Función Pública. Y pues bueno, ahí lo tiene usted. El presidente descartó en otro punto las deportaciones de mexicanos en las redadas. Hay una seria alerta en estos momentos por mucha gente. Pues son estos en realidad los temas que se están manejando en los medios de comunicación en estos momentos. Una serie de temas. Seguimos preguntándonos en qué va el caso de Juan Collado, en qué va el caso de Emilio Lozoya Austin, en qué va el caso de César Duarte, en qué va la situación en la que relacionan precisamente a esa empresa, la empresa de Juan Collado, a Enrique Peña Nieto y a Carlos Salinas de Gortari. Vamos a ver en qué sigue eso. Los medios de comunicación están dando a conocer que solamente 20 mexicanos fueron detenidos en las redadas contra inmigrantes en Estados Unidos. Le digo, tenemos información nosotros de que se realizan estas redadas en algunos puntos, pero donde más fuerte se vio, y no en tan gran manera, pero que se vio, es en San Diego, California, y en la ciudad de Nueva York, dos ciudades absolutamente inmigrantes. San Diego, pues una ciudad fronteriza, y Nueva York, la que es considerada la capital del mundo por su gran afluencia de inmigrantes de todo tipo. El Universal trae una nota muy interesante: expresidentes en nómina, sobornos y armas, estas y otras revelaciones en el juicio del Chapo, que sigue dando la vuelta al mundo.